En 2016 se cumplen 150 años de la publicación del primer volumen de la serie de novelas de Julio Verne, Viajes Extraordinarios. En ellas muestra un gran interés por elementos tecnológicos. Muchos de estos elementos que introduce en sus novelas son auténticas anticipaciones que se utilizarían posteriormente. Otros eran muy conocidos en su tiempo y de algunos únicamente se conocían incipientes bases teóricas. Vamos a centrarnos en 3 de los vehículos que muestra, que son el globo, el submarino y el helicóptero. El tipo de energía por el que apuesta Julio Verne es la eléctrica. En el globo la utiliza para obtener hidrógeno a partir del agua, y en el helicóptero y el submarino para hacer funcionar los motores. En todos los casos, el generador de energía es la pila eléctrica. El globo aerostático es un vehículo consistente en una bolsa de material impermeable y ligero de la que cuelga una barquilla para la carga y los pasajeros, y que asciende al llenarla con un gas de menor densidad que el aire. Se ha utilizado principalmente hidrógeno, helio o aire caliente. El comportamiento del globo se explica mediante el principio de Arquímedes. Vamos a estudiarlo con más detalle. Esto es un globo de helio que lo hemos llenado con el gas que hay en esta bombona. Si lo suelto, vemos que va a subir porque la densidad del helio es más pequeña que la del aire. Vamos a ponerle una cestilla a otro globo para ver cuánto peso es capaz de levantar. Entonces, para ello hemos utilizado estos balines de escopeta de aire comprimido y hemos puesto aquí una cierta cantidad. Vemos que no es capaz de levantarlos. Vamos a quitar. Ahora sí, bueno. Si añado un balín más, no lo levanto. Entonces, si quito este balín, sí que lo levanto. Vamos a añadir en esta situación unos granitos de arroz porque será capaz de levantar los balines que hay y un poco de arroz. Entonces ahora prácticamente está casi en equilibrio. Todavía el empuje es un poco mayor que el peso, pero con un grano de arroz vemos que baja y si lo quito prácticamente está en equilibrio. Bueno, ahora tiene 2, 4 y 1, 5 balines y unos cuantos granitos de arroz. Y vamos a ver este globo que es más pequeño, en él el empuje es más pequeño y será capaz, por tanto, de levantar menos peso. Este levantaba 5 y algo de arroz. Y ahora tiene 1 y a duras penas no levanta. Bueno, este con un balín y un poquito de arroz, pues tendríamos la cantidad justa que es capaz de levantar. Lo que nos interesa recalcar es que este, que es más pequeño, es capaz de levantar menos peso, este que es más grande es capaz de levantar más peso, porque el empuje que hace el aire es mayor en este caso que en este. También puede utilizarse aire caliente para llenar el globo. Esto es un globo lleno de aire caliente. Los primeros globos aerostáticos estaban llenos de aire caliente. El de Julio Verne de 5 semanas en globo, en 1863, estaba lleno de hidrógeno, que también es menos denso que el aire. En ambos casos, el empuje de Arquímedes puede permitir elevar pesos bastante grandes. Cuanto mayores sean los pesos que deseamos elevar, mayor será el volumen de globo que deberemos utilizar. Ya lo hemos visto con los globos de helio. El hidrógeno es peligroso por ser muy inflamable. En 1937 explotó el dirigible alemán Hindenburg al aterrizar en Nueva Jersey procedente de Europa.
Posteriormente se propuso el helio, pero es mucho más caro. Los globos se inventaron en el siglo XVIII. En agosto de 1709, el sacerdote brasileño Bartolomeu de Gusmão hizo la primera demostración de ascensión aérea en globo de aire caliente no tripulado en la Casa de Indias de Lisboa, ante la corte del rey Juan V de Portugal. Los hermanos Montgolfier realizaron la primera demostración pública de su nuevo invento el 4 de junio de 1783, en Francia. La idea del globo aerostático comenzó a gestarse cuando los hermanos estaban sentados frente a una fogata. Notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de aprovechar dicha cualidad. Actualmente los globos tienen muchas aplicaciones: astronomía y astrofísica, ciencias de la atmósfera, ciencias de la Tierra, aplicaciones militares, astronáutica, tecnología. Hay globos que alcanzan la estratosfera, hasta unos 50 kilómetros de altura. Si están completamente cerrados, no deben estar totalmente llenos de gas, para tener un margen para poder hincharse, ya que la presión va disminuyendo con la altura y la consiguiente expansión del gas podría romperlos. Un globo, debido a los gases, está sometido a una serie de fuerzas. Por un lado, el gas que tiene dentro ejerce presión contra las paredes y las empuja. El aire de fuera también ejerce presión contra las paredes, también las empuja, y en este caso el efecto es comprimirlo. Y luego además está la goma, que al estar estirada tiende a encogerse y también por tanto a comprimir el globo. Si quitamos el aire de fuera, o una buena parte, disminuimos la presión exterior, entonces ya no estará en el equilibrio que está ahora y el aire de dentro tenderá a hinchar el globo. Esto es lo que ocurre con los globos estratosféricos y por eso no deben estar totalmente hinchados. Vamos a introducir ahora un globo más hinchado que el anterior. El submarino es una nave capaz de sumergirse y navegar por debajo del agua. Lo mismo que el globo, su comportamiento se basa en el principio de Arquímedes. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del principio de Arquímedes. Aquí tenemos 3 bloques de poliestireno expandido, que es un material que tiene muy poca densidad. Voy a ponerlos a flotar en este recipiente con agua. Al tener muy poca densidad, requieren muy poco volumen sumergido. Vamos a ver que este, que solamente es poliestireno, apenas tiene nada sumergido. Es poquísimo. Este otro, que tiene un peso, requerirá más volumen sumergido para estar en equilibrio flotando, puesto que al tener más peso, la fuerza vertical hacia abajo es mayor, pues requiere una fuerza vertical hacia arriba que se le empuje también mayor, y eso implica más volumen sumergido. Y este otro, que tiene más peso todavía, pues requiere, para flotar en equilibrio, un volumen sumergido mayor todavía. Esto es un modelo de submarino muy simplificado, muy sencillo. Consta de una botella de agua, tiene debajo 3 agujeros para permitir que entre o salga el agua, un tornillo como contrapeso para que los agujeros queden en la parte inferior, y luego aquí una pajita por la cual, soplando, puede introducirse aire. Si lo meto en agua y lo empujo para que entre agua en el interior de la botella, conseguiremos que se hunda. Bueno, con un poco más de aire conseguiríamos que justamente el peso y el empuje fueran iguales
y pudiera estar en equilibrio en una zona de agua intermedia, sin necesidad de estar apoyado en el fondo. Luego hay otro aspecto, que es que queda aquí una burbuja de aire. Los submarinos tienen una serie de cámaras distribuidas en distintas partes de ellos. Entonces, introduciendo en esas cámaras aire en lugar de agua, son capaces de inclinarse y de esta manera, pues con las hélices pueden o bien bajar hacia abajo o bien subir, simplemente estando en equilibrio en una zona intermedia del agua. Si ahora quiero que flote, pues necesito introducir aire para que la densidad sea menor que la del agua. En este momento, prácticamente la densidad del conjunto del submarino es prácticamente igual que la del agua. Un poco mayor porque está apoyado en el fondo, pero muy poco. Bueno, ahora lo tenemos flotando y evidentemente pues tiene más aire que antes, por tanto la densidad del conjunto es más pequeña y por tanto pues flota. Esto es un durión o diablillo de Descartes que, bueno, es un juguete experimento. Se comporta en algunos aspectos como un submarino, aunque tiene una diferencia importante. Introducimos en la botella y ahora, presionando la botella, conseguimos que baje y dejando de presionar, sube. Recientes investigaciones han puesto de manifiesto que ya Jerónimo de Allanz y Beaumont, el ingeniero español que registró la primera patente sobre una máquina de vapor, ya había construido un submarino en 1600. Posteriormente se construyeron otros, pero todos con propulsión humana. Los primeros vehículos considerados submarinos propiamente fueron, con propulsión mediante máquina de vapor, el Ictíneo II, en 1864, diseñado por Narciso Monturiol. Con propulsión eléctrica, el Peral, en 1888, diseñado por Isaac Peral. Y con propulsión nuclear, el USS Nautilus, en 1955. El helicóptero es una aeronave más pesada que el aire y que, a diferencia del avión, se sostiene merced a una hélice de eje aproximadamente vertical movida por un motor, lo cual le permite elevarse y descender verticalmente. El elemento básico del helicóptero es la hélice. Las palas de la hélice se comportan como las alas de un avión y se explica este comportamiento por varios efectos. El principal está relacionado con la tercera ley de Newton. Las palas empujan el aire y éste empuja las palas con una fuerza igual y de sentido contrario. El principio de Bernoulli es otro de los fundamentos del comportamiento de las palas de la hélice. Una consecuencia de este principio es que, en una corriente de un fluido, allí donde la velocidad del fluido es mayor, la presión es menor. Julio Verne saca un helicóptero en su novela Robur el Conquistador, publicada en 1886. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del principio de Bernoulli. Este aparato soplador lanza un chorro de aire a bastante velocidad por la boca. Entonces, allí donde, en un fluido, allí donde la velocidad del fluido es más grande, la presión es más pequeña. Por ese motivo va a poderse soportar una pelota en el chorro del aire debido a que en la zona donde está la presión es más pequeña y en el exterior la presión es más grande y se mantiene estable. A ver, lo ponemos en marcha.
Este juguete, que consta de una hélice y un palito, es probablemente el antecedente más antiguo del helicóptero. Fue inventado por los chinos hace unos 2500 años. Dándole con las manos para que la hélice consiga una cierta velocidad, sube para arriba. Los principales aparatos eléctricos que utilizó Julio Verne son las pilas, el voltámetro de Hoffman para descomponer la electricidad y el motor eléctrico. Las pilas que él utilizó no son estas, pero son similares y nos pueden servir para explicar cómo funciona. La primera pila que se inventó fue la de Volta, que está formada por un apilamiento de discos de cobre y de zinc, separados por otros discos de fieltro empapados en una sal. Se llama pila precisamente porque es un apilamiento de estos discos. Vamos a ver con este voltímetro que entre los extremos de la pila esta de Volta existe una diferencia de potencial. Veremos cómo la aguja se desplaza indicando esa diferencia de potencial. Bueno, otra pila que es más fácil de explicar que la pila de Volta es la pila de Daniels. Está formada por un recipiente que contiene sulfato de cobre y en él hay también una tira de cobre. Otro recipiente con sulfato de zinc y una tira de zinc, y están unidos por lo que se llama un puente salino. El zinc que está en la cubeta esta del sulfato de zinc se oxida cediendo electrones. El cobre capta electrones, los iones cobre captan esos electrones y se transforman en cobre, en átomos de cobre. Y el puente salino cede iones positivos o negativos según convenga para equilibrar eléctricamente cada uno de los recipientes. Veremos también con el voltímetro que existe una diferencia de potencial entre los extremos proporcionada por esta pila. Sí, sí, grabamos por azul porque la verdad que no se oye mal. Lo ponemos en algún lado así fijo. La aguja estaba aquí marcando 0 y ahora está aquí. El otro aparato que utilizó en la novela 5 semanas en globo consiste en dos tubos que contienen en estos extremos dos electrodos, en este caso son de platino, y están unidos a una pila. En este caso los conectamos a esta fuente de tensión que hace el mismo papel que una pila. Entonces, el agua que hay aquí en en los tubos se va a descomponer o acumular el hidrógeno, sirve para y en el que otro conduzca el mejor oxígeno. la corriente. Además, pues hay ácido sulfúrico y el fenómeno se produzca más deprisa. Veremos un burbujeo bastante notable porque hay bastante ácido sulfúrico. Vemos además que en uno de los tubos se acumula gas en la parte de arriba y en bastante mayor cantidad que en el otro. El motivo es que aquí se acumula hidrógeno y aquí oxígeno, y el volumen de hidrógeno que se acumula es doble que el volumen de oxígeno, porque el número de moléculas de hidrógeno es doble que el número de moléculas de oxígeno. Ya se ve ahora mismo, con el poco tiempo que ha estado, que aquí hay doble volumen que aquí de gas. Aparato con el que hacía funcionar pues o bien el helicóptero o bien el submarino es el motor eléctrico. Simplemente esto es una muestra de un motor eléctrico, que los hay de muy distintas formas, y pues este nos sirve únicamente como observación de cómo funciona. Consiste en una bobina por la cual circula corriente y unos imanes. Los imanes hacen fuerza sobre la corriente y, tal como está dispuesta la bobina y el imán, pues hace girar la bobina.